Filipinas es uno de los países más bellos del sudeste asiático. Con 7,107 islas, es la hogar de 90 millones de filipinos. Tiene un rico patrimonio cultural y histórico, y hermosos recursos naturales y destinos turísticos. La capital es Manila, con la español influencias americanas, se divide en tres principales grupos de islas: Luzon, Visayas y Mindanao. En la norte de Filipinas, hemos Baguio, Banaue, terrazas de Arozagada. En la región del Ilocos, hemos Vigan, centenar de isla en Pangasinan. En la región de Bicol, tenemos la Volcano Mayon, famosa por su cono perfecto. En Manila encuentra Intramuros y el Museo Nacional. En Visayas tenemos la famosa playa de Arena Blanca de la isla de Boracay en la Aklan. Colinas de chocolate en Bohol, donde se encuentra el mono más pequeño, el Tercero. En Cebu tenemos la Cruz Magallanes. En la región sur de Mindanao, es la segunda isla familia más grande y más oriental de las Filipinas. Es también el nombre de uno de los tres grupos de isla en la país, que consiste en la isla de Mindanao y las más pequeñas alrededor. Los otros dos son de Luzon y Visayas. Tenemos Mindanao, Batuan City, Bukidnon, Cagayan, Camiguin, Compostela Valley, Siargao, Isla Siargao, sí. Tenemos la famosa playa de Arena. Cultura. Los filipinos son hospitalarios. Filipinas tiene más de 111 dialectos, 111 dialectos, debido a las subdivisiones de estos grupos de base regional y cultura, y católica es la religión principal. Clima. La primera mitad del año, de enero a mayo, es el mejor momento para visitar el país. Noviembre a febrero es frío, mientras que marzo a mayo es caliente y seco. Junio a octubre es lluvioso, con los meses comprendidos entre julio y septiembre se caracteriza por los tifones.